Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para tercero y cuarto grado de secundaria. Actividad número 2, Experiencia de aprendizaje integrada número 4. Conocemos la situación de los pueblos indígenas o originarios. Comencemos. Seguro alguna vez nos hemos preguntado ¿qué pueblos de nuestro país se consideran indígenas u originarios? ¿Por qué se les denomina así? ¿Cuáles son sus características? Para hallar las respuestas a estas preguntas, leamos el texto ¿Quiénes son los pueblos indígenas u originarios? Que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Luego, identifiquemos las ideas principales y elaboremos un organizador de información, esquema, mapa conceptual, cuadro sinóptico u otro, para indicar a quienes se denomina pueblos indígenas u originarios y cuáles son sus características. Bueno, entonces acá les estaría mostrando ya nuestro mapa. Acá está nuestro mapa conceptual. Pueblos indígenas u originarios son aquellos que descienden de las poblaciones que habitaban en un país o región geográfica antes de la época colonial o del establecimiento de las actuales fronteras, y que conservan todas o parte de las propias formas o instituciones sociales, culturales, económicas y políticas. Características objetivas, características subjetivas. Características objetivas. Continuidad histórica, porque descienden de las poblaciones originales de América que vivían en el continente mucho antes de la llegada de los europeos. Vínculo territorial, porque tienen una vida y vínculos espirituales e históricos con su territorio ancestral. Instituciones propias, porque tienen instituciones políticas, culturales, económicas y sociales propias, diferentes de otras poblaciones, por ejemplo, una lengua, costumbres, cultura y un modo de vida propios. Características subjetivas. Se autoidentifican como pueblos indígenas u originarios, es decir, poseen una conciencia colectiva al tener una identidad indígena o originaria y al compartir vínculos. Bueno, entonces acá les estaba leyendo ya lo que teníamos de nuestro mapa conceptual. Continuamos. A continuación observemos el mapa de pueblos indígenas del Perú. Bueno, vamos a observar el mapa. Primero vamos a observar todo, ¿no es cierto? ¿Dónde están? Acá tenemos la leyenda. Y asimismo vamos a observar de nuestra región, porque también vienen preguntas para responder. Entonces, vamos a quitar el mapa. Nos dice, posteriormente identifiquemos los nombres de los pueblos indígenas originarios que se ubican en la región en la cual vivimos y respondamos estas preguntas. ¿Conocíamos la cantidad de pueblos indígenas u originarios de nuestro país? No conocía, pero gracias a este mapa me ayudó mucho a identificar la cantidad de pueblos indígenas u originarios que cuenta mi país y mi región. ¿Conocíamos qué pueblos indígenas u originarios se ubican en la región que habitamos? ¿Por qué? Esta pregunta no lo respondo porque va a depender al lugar de ustedes donde viven. Por ejemplo, yo vivo en un departamento, ustedes ya vivirán en otro. Es que así, esto lo dejo en blanco para que ustedes puedan responderlo. Recuerden que para responder esta pregunta tienen que observar el mapa y también la leyenda. Entonces continuamos. Es importante identificar las percepciones que tenían sobre los pueblos indígenas u originarios, los problemas que afrontaron y afrontan, así como los logros que obtuvieron durante el presente siglo. Para ello leemos el texto Pueblos indígenas u originarios en el Perú del siglo XXI, que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje. Después completemos el siguiente cuadro. Acá tenemos nuestro cuadro. Nos dice ¿qué se pensaba de los pueblos indígenas u originarios? Se pensaba que eran poblaciones atrasadas y que estaban destinadas a desaparecer. ¿Qué problemas afrontaron y afrontan los pueblos indígenas u originarios? Fueron esclavizados para que produjeran caucho, asimismo sufrieron enfermedades por su vínculo con colonizadores. ¿Cuáles son los logros de los pueblos indígenas u originarios? La población indígena u originaria ha afirmado su espacio en el mundo, dando a conocer su cultura, sus conocimientos y su arte. Continuamos, ahora reflexionamos y
Comentemos a partir de un extracto del texto. Pueblos indígenas u originarios en el Perú del siglo XXI. Bueno, ese es el extracto que nos dan del texto que dice, un pequeño párrafo. Como consecuencia, muchos grupos étnicos han desaparecido, muchos conocimientos se han perdido, incluso hay idiomas que han desaparecido o que están en riesgo de desaparecer. Al mismo tiempo, muchas veces sus integrantes han sido y siguen siendo discriminados. Bueno, acá tengo yo mi reflexión sería: no debemos discriminar a los integrantes de los pueblos indígenas, ya que si ellos lo dejan de hablar, estaríamos más perdiendo nuestra identidad cultural que tenemos. Bueno, esta sería mi reflexión por mi parte. Ustedes recuerden que deben cambiarlo porque no tenemos ideas iguales. Es que sí, vamos a continuar. Respondamos y resolvamos lo siguiente. ¿Cómo se manifiesta en nuestra comunidad la discriminación a los pueblos indígenas u originarios? También esta pregunta lo van a resolver de acuerdo a su comunidad, pero yo tengo un ejemplo que sería: bueno, algunos vecinos, no todos, le discriminan por lo que hablan y también por la vestimenta que usan los indígenas. Escojamos una de las manifestaciones de discriminación contra los pueblos indígenas u originarios y expliquemos por qué es un asunto público. La discriminación por lo que hablan. Bueno, yo es el que he escogido. Bueno, acá explico. Este es un asunto público, ya que se discrimina a todas las personas indígenas, o más bien dicho al pueblo originario. Continuamos. Pensemos en el proceso que seguimos para desarrollar esta actividad y anotémoslo en nuestro cuaderno. Luego identifiquemos en qué momento tuvimos mayores dificultades y expliquemos cómo las solucionamos. Bueno, va a depender de acuerdo a cómo ustedes han estado trabajando esta clase, ¿no? Entonces ustedes ya ahí pueden ir escribiendo en qué dificultades han tenido. Bueno, esto lo dejo para criterio de ustedes. Acá tenemos: al finalizar esta actividad debemos haber identificado y ubicado a los pueblos indígenas u originarios. Recordemos que esto sí lo hicimos identificando el mapa y nos preguntaba de nuestro país si conocíamos tantos o también de nuestra región. También hemos conocido y reflexionado. Sí, recordemos que en las diapositivas anteriores también hemos reflexionado. Entonces hasta ahí estaría todo. Evaluamos nuestros avances, competencia que estábamos trabajando durante este video: convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Vamos con nuestros criterios de evaluación. Justifiqué el rechazo de conductas de marginación y discriminación hacia los pueblos indígenas u originarios y los reconocí como sujetos de derechos. Sí, lo logré. Bueno, esta que no está en negrita no es de esta clase, entonces sería de las próximas clases. Entonces las que están en negrita serían de esta sesión, ¿no? Argumenté mi posición sobre asuntos públicos que afectan a los pueblos indígenas u originarios con base en diferentes posturas e intereses. También lo logré. Esta también, la siguiente, no es de esta clase, es que sí, todavía no lo podemos marcar que lo logramos porque todavía no lo realizamos, ¿no? Entonces, muchas gracias por ver el video. Te agradecería mucho que te suscribas si aún no lo has hecho, y asimismo que me regales un me gusta y me ayudes compartiendo con demás compañeros. Pero me puedes seguir en mi página de Facebook y también te pueda resolver algunas dudas que me mandes por ahí, algunas preguntas. Muchas gracias y hasta luego.